La agenda ambiental del país de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año. Los desafíos de un Chile que se ve atrapado entre discursos que piden un crecimiento más allá del 2%, con iniciativas del Ejecutivo que buscan viabilizar el ingreso de proyectos y, por el otro lado, las organizaciones ambientales, territorios y ONGs del país que acusan un retroceso como nunca antes visto en materia ambiental. En este escenario de incertidumbres políticas, cabe preguntarse cuánto espacio queda para el crecimiento con justicia ambiental en los territorios. Chile puede crecer sin sacrificar la naturaleza que sostiene el futuro de la vida, más allá de las ganancias de las grandes corporaciones o el sustento de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué piensan y proponen los parlamentarios y actores clave de la sociedad civil? Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. El modelo económico versus la sostenibilidad son, ante todo, un problema político. Bienvenidas y bienvenidos a Ecópolis. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Saludamos a todas y todos en este nuevo capítulo de Ecópolis y hoy día nos acompaña el diputado Daniel Melo del Partido Socialista del distrito número 13 de la región metropolitana. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sí, ¿qué tal, Manu? Gracias por la invitación, bueno, al ciudadano y esperamos tener una buena conversa. Por favor, sí, adelante. Y a partir de eso queríamos... hoy día preguntarle, bueno, aprovechándonos de la contingencia, diputado, y lo que pasó el viernes pasado con la presentación del requerimiento de inconstitucionalidad que se presentó a propósito del proyecto de ley y de lo que nos va a tratar hoy día este programa, ¿no? De la agenda ambiental, de los desafíos que tenemos en términos de medio ambiente. Así que, ¿qué fue lo que pasó? A ver, lo primero, nos cabe la convicción de que el proyecto de ley de permisos sectoriales es un mal proyecto, entre otras cosas porque transgrede cuestiones básicas que debiera resguardar y proteger el Estado, como es la salud de las personas, el medio ambiente, la habilitación, ¿no es cierto?, para que se entreguen autorizaciones y permisos sectoriales con la mera declaración jurada o con el silencio administrativo, que son elementos que inhiben, ¿no es cierto?, el rol que le cabe al Estado, ¿ya? Desde el punto de vista de la evaluación y de poder resguardar estos principios. Por eso que concurrimos al Tribunal Constitucional para que tenga bien referirse a cómo se transgrede la Constitución, y esperamos que una vez que se declare admisible este requerimiento, que fue además presentado por más de 40 parlamentarios, pese a todas las presiones que hubo de parte del gobierno para que esto no ocurriera, yo quiero en este sentido valorar la convicción de los más de 40 parlamentarios de todas las distintas bancadas del mundo progresista que concurrieron con su firma para que esto suceda. Aquí lo que nos interesa en el fondo, para que se pueda entender, es que, mire, nosotros no estamos en contra del desarrollo económico ni del crecimiento económico del país. Yo creo que eso es vital, es importante. Pero de la misma manera esto debe realizarse con el debido cuidado al medio ambiente, resguardando también y protegiendo la salud de las personas, permitiendo que las comunidades puedan participar como corresponde en los sistemas de evaluación que existen en nuestro país. Y en este sentido tengo la impresión de que este proyecto en particular de permisos sectoriales transgrede todo aquello. Y en ese sentido, bueno, nosotros esperamos que esto avance en el Tribunal Constitucional. Tenemos un equipo además de abogados que nos colaboraron y ayudaron. En esto hay hartas organizaciones también de la sociedad civil que están detrás. Quiero también valorar ese esfuerzo. Porque mire, cuando en el futuro, nosotros hablamos de las futuras generaciones, estos proyectos, si avanzan sin la necesaria evaluación y autorización de parte del Estado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que se va a afectar la calidad de vida de la gente de manera concreta, la salud de las personas y ecosistemas frágiles que aún tenemos en nuestro país. Diputado, y en relación a lo mismo, ¿cómo ve usted los desafíos de la agenda ambiental del país versus la idea, cómo ir más allá del crecimiento? Porque esos son de alguna manera como lo que escuchamos, ¿no? Sobre todo análisis económico, decir, bueno, tenemos que crecer más allá del 2%. Sabemos que no es un desafío solo de Chile, es de la región, es del mundo. ¿Cómo los países van a crecer? Y desde esa perspectiva parlamentaria, de su rol, de lo que se va a venir también en las parlamentarias este año y la elección presidencial, ¿cierto? ¿Cómo enfrentamos este crecimiento económico
por un lado, ¿cierto?, los índices, el crecimiento, para quién es ese desarrollo económico, y por otro lado también cómo enfrentan las comunidades esto, a propósito justamente de lo que pasó con el proyecto de autorizaciones de sectoriales, digamos. Sí. Mira, cuando se presentó el proyecto de permisos sectoriales, se hizo con la idea y el relato de que esto estaba pensado principalmente para las pequeñas y medianas empresas. Es distinto autorizar que se lleve adelante un emprendimiento como un restaurante, por ejemplo, o una peluquería, no sé, a un proyecto de una gran envergadura como es el cierre de una faena minera. Entonces, se trata de pasar de alguna manera de contrabando distintos tipos de proyectos. Uno de gran envergadura versus pequeños. Entonces, no hay una separación allí en este proyecto de ley. Fíjate que la derecha aplaudía de pie al ministro de Economía el día miércoles de la semana pasada. Es bien lamentable que el gobierno avance en este tipo de proyectos con la venia, con el acuerdo, con el compromiso de los sectores más de extrema derecha. Entonces, ahí creo que hay un problema, hay una anomalía. ¿Usted cree que el gobierno podría haber presentado un proyecto distinto? Es que nadie está en contra de que se debe modernizar el sistema, agilizar los plazos, mejorar el sistema. Eso es efectivo, si nadie está en contra de aquello. Pero no pasemos de contrabando megaproyectos si queremos de manera efectiva garantizar que la pequeña y la mediana empresa se desarrollen en nuestro país. Porque yo tengo la impresión que ahí tenemos un problema que es real y lo vemos cotidianamente. Pero esto no puede hacerse pasando de contrabando grandes proyectos, como la construcción, por ejemplo, de rellenos sanitarios, ¿ya? O sea, para que nos hagamos una idea, yo creo que lo que está acá de fondo en juego es cómo el principio de no regresión desde el punto de vista de los estándares y las normas de evaluación que nos hemos dado claudique. Respecto a tu pregunta, yo creo que es necesario que en los programas presidenciales de fin de año una de las centralidades esté puesta en los temas de la agenda climática, ¿ya? Porque la agenda climática engloba todo, ¿ya? No es un problema solamente ambiental, sino que es la visión de mediano y de largo plazo de cómo el país, el Estado, la sociedad, el sector privado se van adecuando y adaptando a estas nuevas condiciones. Nuestro país tiene 8 vulnerabilidades desde el punto de vista de los efectos del cambio climático. Es un país que vive esas consecuencias de manera bien alarmante, la verdad. Lo vemos con las olas de calor, las lluvias, los problemas que han habido, por ejemplo, en todo el borde costero, la sequía, la desertificación. Entonces, tenemos problemas concretos y reales que van a ir afectando, por ejemplo, el ámbito de la agricultura, el consumo de agua. Entonces, tiene que haber una mirada de mediano y de largo plazo respecto a estas materias. Y para eso, bueno, la centralidad también está en cómo uno colabora y aporta un modelo de desarrollo que no solo apele a la lógica extractivista. También uno pudiera buscar economías alternativas basadas en soluciones en la naturaleza, por ejemplo, como hacen otros países. Hay servicios ambientales. Uno podría también potenciar aquellas condiciones endógenas que da el patrimonio ambiental y natural de nuestro país, sobre todo para el ámbito, por ejemplo, del turismo, de baja intensidad. O sea, puede haber una visión distinta a lo que hoy día entendemos, ¿ya? Y también, por cierto, que esto es una discusión que ya se lleva más de 50 años a propósito de cómo uno le agrega valor también a aquellas cosas que se producen en nuestro país, ¿ya? Porque si seguimos haciendo las mismas cosas bajo los mismos preceptos, vamos a tener exactamente los mismos resultados. Yo tengo la impresión de que hay un modelo económico que está agotado, que hay una lógica de acumulación del capital que no permite, ¿no es cierto?, que exista mayor crecimiento, pero además la posibilidad de poder redistribuir, ¿no es cierto?, aquello que producimos entre todos y todas. ¿Ya? Y ahí también el valor del trabajo en este nuevo estadio, ¿no es cierto?, también comienza a reconfigurarse a propósito de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial también, por cierto. Entonces, creo yo que hay una oportunidad importante allí. A mi modo de ver, el país tiene que avanzar de manera equilibrada en un desarrollo económico que permita, por un lado, crecer económicamente, pero por otra parte, de forma equilibrada y sana,
en el debido cuidado al medio ambiente, a la biodiversidad que existe en nuestro país, siempre pensando en las futuras generaciones como un principio concreto, que es el principio de equidad intergeneracional. Porque, claro, es súper fácil agotar todos los recursos naturales hoy día, pero ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Y ahí está la pregunta en relación a la gestión de los residuos, por ejemplo, en relación, por ejemplo, al cuidado de zonas como Punta de Choros, que ecosistemas frágiles únicos en el mundo, nuestra Patagonia, que se ve amenazada hoy día a propósito de los proyectos de hidrógeno verde. Presentamos hace poco un proyecto de ley para cuidar los cielos más prístinos de la humanidad, que son la ventana de entrada a todo el conocimiento que existe en el universo, ¿ya? Entonces, la protección de nuestros glaciares. Chile aún tiene el 85% de las reservas de agua dulce y de glaciares más importantes de América Latina, ya que representan un 4% a nivel mundial. Entonces, hay cosas que debieran estar en la centralidad de las conversaciones, ¿ya? Y, diputado, en relación a eso mismo, ¿hay entonces mucho trabajo en términos legislativos? Por ejemplo, de las leyes que ya existen, según las visiones de usted, pensando un poco en la agenda y en cómo y en las elecciones también, ¿con qué compromisos van a ir? Bueno, usted, su bancada probablemente, y cómo se ve también el escenario legislativo hacia adelante sobre esta materia, en escenarios de crisis climática, en escenarios de potencial crecimiento, de eventual, de necesidades. Dialogan entre ellos y en eso como dedicarse. ¿Hay legislación que hay que ajustar? ¿Hay nueva legislación que hay que crear? ¿Cómo lo ve usted? A ver, nosotros como bancada socialista presentamos una agenda ambiental, por ejemplo, para contar en nuestro país con una defensoría ambiental, ¿ya? Eso permite tener una visión con un ente autónomo, ¿no es cierto?, como el defensor del pueblo, pero para los temas ambientales, tanto de los problemas que hay, por ejemplo, del rol que cumple el Estado en estas materias, el sector privado. Presentamos esto. También una ley de protección de glaciares que hoy día se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, y allí se está legislando hoy día. La presidencia la tiene el senador Durresti, hay un compromiso de parte de él, ¿ya? También yo creo que, mira, el gobierno presentó un proyecto de gestión de residuos orgánicos. Eso es súper necesario también. Una parte importante de los residuos domiciliarios, más del 60%, tiene que ver con residuos orgánicos. Entonces se necesita un sistema de gestión que complemente lo que va a venir a ser la ley de responsabilidad extendida del productor, que tiene alrededor de 6 productos prioritarios, y todo y con sus propios sistemas, ¿no es cierto?, de gestión. Yo creo que había un esfuerzo importante también de parte del Ejecutivo para que, por ejemplo, en la política de viviendas sociales se incorporen también medidas de eficiencia energética, ¿ya?, en las viviendas que se están construyendo. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo importante, ¿eh? Ya Chile es el segundo país, después de China, que tiene más vehículos eléctricos en el transporte público. O sea, hay medidas que ir tomando, ¿ya? Y creo que si uno pudiera pensar hacia el futuro, tengo la impresión de que tenemos que poner el acento sobre todo en cómo se implementa la ley de cambio climático, cómo esa ley efectivamente conversa con los otros servicios públicos, cómo se buscan, a partir también de decisiones de carácter administrativo y de política pública, va a hacerse cargo de los temas, precisamente de los temas de agua, ¿ya?, que son cuestiones muy complejas, porque la actividad minera económica tiene que conversar también con las comunidades que no tienen agua. Entonces, yo creo que los desafíos son bastante grandes, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que casi todos los sectores políticos, de manera transversal, lo quiero decir así, han asumido un discurso que aquí el país tiene que crecer per se, pese a todo, o sea, o a costa de todo, a costa de el derecho de las comunidades a participar en la evaluación de los proyectos, el derecho a poder vivir en un medio ambiente libre de contaminación, exactamente lo mismo, de la salud de las personas, ¿ya? Ponen en cuestión el patrimonio también ambiental y natural de nuestro país, con proyectos como Dominga o como por ejemplo con proyectos como Lina en Antofagasta, ya que pone en cuestión el clúster astronómico más importante del mundo, que está en la región de Antofagasta. Entonces, hay cuestiones de fondo que a mí, la verdad, me llaman mucho la atención, de que
no habían estado nunca con tanta fuerza puesta en la agenda pública en contra de las legislaciones que nos hemos dado estos últimos años. Y yo creo que en eso, al menos, a mí en lo personal, en la contribución al programa de Janet Jara y un próximo gobierno progresista, debiéramos tener algunas líneas rojas que no podemos cruzar. Y en eso mismo, diputado, ¿cómo esta preocupación en el escenario de crisis climática, a propósito de lo que usted está comentando, se instala en el bloque, digamos, en su bloque, en su bancada, en el Partido Socialista, estos desafíos sobre el escenario de crisis climática? ¿Ven alguna posibilidad de no solo transitar, por ejemplo, en términos de presiones sobre el crecimiento? ¿Hay otra forma? La pregunta es, ¿ven en su bancada y en su partido posibilidades de mirar alternativas de desarrollo económico basado, por ejemplo, en lo que estamos viendo, ¿no?, actualmente sobre el estado actual del medio ambiente, del clima, del planeta? Mira, hemos sido los socialistas los que hemos llevado adelante la agenda ambiental, no solo ahora, sino que los últimos 10 años. La reforma al Código de Aguas fue empujada y respaldada por socialistas. El exdiputado Lemus, la exdiputada Denise Pascal Allende. La propia institucionalidad ambiental, la senadora Isabel Allende, Alfonso Urresti, contribuyeron mucho a su potenciamiento desde el punto de vista del marco legislativo. La propia primera ministra de Medio Ambiente, Analía Uriarte. O sea, de parte nuestra había un esfuerzo muy importante. La ley de humedales la presentamos los socialistas. La ley, por ejemplo, de delitos económicos y ambientales, que penaliza, ¿no es cierto?, cuando se daña el medio ambiente, es una moción parlamentaria de los socialistas. La ley de glaciares. O sea, yo podría hacer un listado de propuestas en materia ambiental que abraza nuestro comité. Y vamos a seguir insistiendo, ¿ya? O sea, a mí no te quepa la menor duda, porque es parte del convencimiento nuestro, ¿ya? Así como también la agenda laboral, porque nos interesa que la centralidad del mundo del trabajo esté puesta acá. Piensa que cuando presentamos el proyecto de ley de transición ecológica justa, que está también en segundo trámite constitucional, lo hicimos en un diálogo y en una conversación también con la CUT y con otras organizaciones, porque quienes más sufren, por ejemplo, los temas de transición son precisamente los trabajadores y trabajadoras que hoy día no tienen ningún marco regulatorio para hacer el tránsito de dejar de desarrollar una determinada actividad productiva para después hacer el tránsito hacia otra distinta. Entonces, hay una preocupación. Nuestros temas tienen que conversar de manera holística, interseccional, tanto los temas sociales, ambientales como laborales, ¿ya? No son temas separados ni aislados, ¿ya? Yo creo que ese también es el gran desafío, que el Estado incorpore, ¿no es cierto?, estas visiones, estas miradas, para poder potenciar una agenda que permita el desarrollo económico, pero con sostenibilidad, con apego a la institucionalidad ambiental, con la defensa también del derecho de las comunidades a poder participar en las evaluaciones, ¿ya? Las comunidades indígenas también, por cierto, a través del convenio 169, como corresponde, ¿ya? Y si hay que modernizar y mejorar algunas legislaciones, al menos hagámoslo. Si nosotros no estamos en contra de aquello, pero se tiene que realizar con apego a la Constitución, ¿ya? Sin transgredir la posibilidad de que la gente pueda participar, pero también que se vean afectadas la salud de las personas, como es el caso de los permisos sectoriales, o el cuidado debido al medio ambiente, en este caso el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Súper. Y para ir redondeando un poco la idea, y ahora quizás saltarnos un poco más como al desempeño del gobierno actual en términos de la agenda tanto nacional como, yo diría, internacional, pensando, por ejemplo, los avances en el acuerdo, en la COP, por ejemplo. Sabemos también que hay otro instancias internacionales como el Tratado de Plásticos, que se va a negociar en su sexta, ¿no?, versión este año. Ahora en Ginebra se quiere alcanzar un tratado de plástico a nivel mundial, digamos, y que Chile está participando, ha tenido un desempeño importante. Y también quería preguntarle sobre eso, ¿cómo ve en el contexto internacional estos avances en términos
como diría, acuerdos, ¿no? Acuerdos sobre ciertas situaciones actuales y eso cómo de alguna manera como aterriza, ¿no? en el país y cómo desde el Parlamento ustedes han visto este desempeño, por una parte, y la proyección. Mira, nosotros tenemos un problema concreto, porque las grandes potencias económicas lamentablemente se han ido restando de los acuerdos marcos que se han ido generando, ¿ya? Y por lo tanto, aquellas evaluaciones que se hicieron en algún momento a propósito de las decisiones que debían tomar cada uno de los estados, bueno, se han ido incumpliendo, ¿ya? Entonces, tenemos un problema allí. O sea, el solo hecho que el presidente de Estados Unidos se retire y no tome en consideración lo que ocurre acá, en una medida proteccionista, pero además negando, ¿no es cierto?, los acuerdos y el mundo global, le imponen un problema, a mi modo de ver, a las soluciones que se buscan. Porque las soluciones deben ser compartidas entre todos y todas. Piensa en la misma guerra, por ejemplo, que ocurre en el caso de Rusia-Ucrania, que genera todo un problema para Alemania a propósito del gas natural, ¿ya? Entonces, tenemos problemas geopolíticos también, ¿ya? Y entonces tengo la impresión de que a decisiones que son globales, pero que tienen decisiones que son de carácter local, de cada estado, hay una complejidad. Y en ese escenario geopolítico, ¿usted cree que... Dígame. Sí, ¿usted cree que podemos seguir avanzando? ¿O es difícil en una contingencia de ese estilo cuando el tablero queda un poco desordenado? Fíjate que el discurso de la extrema derecha en Chile, a propósito de estos temas, es que nosotros emitimos un 0,25 de gases de efecto invernadero y que por lo tanto, en su concepción, podríamos emitir aún más. Y da lo mismo si tomamos decisiones basadas en la naturaleza, o nos adaptamos al cambio climático, o incorporamos energías verdes, o renovables no convencionales, ¿no es cierto?, o buses eléctricos, porque eso es lo que está detrás, ¿ya? Entonces, y hay una agenda global también, si hay que decirlo con todas sus letras, que niega el cambio climático la evidencia científica. La niegan acá en Chile, José Antonio Kast, el mismo señor Kaiser, ¿ya? Con una vulgaridad pero tremenda, pero también lo hace Donald Trump en Estados Unidos, el señor Milei en Argentina, Bolsonaro en su tiempo en Brasil, ¿ya? Toda la emergencia de la extrema derecha en España, en Alemania. Entonces hay una agenda global de negación del cambio climático, pero también de negación del rol del Estado en estas materias. También lo que tiene que ver con temas de redistribución de la riqueza y de derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las diversidades sexuales, del derecho de avance de las mujeres. O sea, hay una agenda que se repite a nivel mundial y que afecta, por lo tanto, también y ha llegado a nuestro país. Entonces, los programas presidenciales van a entrar en una contienda política con esas consideraciones, que ya uno no solamente las ve por la internet, sino que o por la televisión, sino que las estamos viendo de manera cotidiana. Porque cada vez que uno vota este tipo de cosas en el Parlamento, lo que ocurre en el fondo es la negación sistemática, casi como si nosotros fuéramos unos terroristas ambientales, ecológicos, cuando lo que estamos resguardando es la protección del medio ambiente y pensando, ¿no es cierto?, en las futuras generaciones. Pero acá hay una lógica de vivir el día a día, lo inmediato, como si nada importara, ¿ya? Entonces, a esa lógica per se tenemos que anteponer un proyecto de sociedad que sea alternativo, ¿no es cierto?, pero que ponga las líneas donde corresponden. Por eso es una alarma que el gobierno tenga esta agenda pro crecimiento sin tener en consideración, más allá de los relatos y los discursos, sin tener en consideración la legislación. Y eso es muy, muy, muy peligroso, creo yo. Justo quería ir para allá, aprovechando un poco y ya para ir cerrando, aprovechando de que está acá y que esto fue súper reciente también. ¿Qué viene después de haber presentado este requerimiento con 42 firmas, ¿no?, de diputados que apoyaron este requerimiento de inconstitucionalidad? ¿Qué se viene ahí, diputados? ¿Cuáles son qué es lo que hay que esperar ahora? Bueno, lo primero es esperar la admisibilidad del requerimiento, que es una cuestión de forma, pero que es necesaria y que es importante. Y luego de eso, el Tribunal Constitucional tiene que tomar sus plazos para poder analizar en su mérito y en el fondo el requerimiento que presentamos al tribunal,
¿ya? Y nosotros, bueno, también nos va a tocar hacer nuestros propios alegatos a través de nuestros abogados, y esperamos además que exista una movilización de parte de la sociedad civil en torno a esta causa, más que nada para mantener informada la opinión pública, ¿ya? Y nosotros esperamos que se acojan cada una de las presentaciones que hicimos, ¿ya? Creemos que son importantes para que den una señal en que no todo vale, ¿ya? Que el crecimiento económico no puede ser a costa de las personas, ¿ya? Y creo que en ese sentido hoy día tenemos una oportunidad con esto para al menos poner una alarma, ya que tenemos el convencimiento y la convicción de que las cosas se pueden hacer distintas en nuestro país. ¿Queremos modernizar el sistema? Sí. ¿Queremos mejorar los plazos? También. Terminar con la excesiva quizás burocracia, eso es cierto, pero eso no puede ser a costa de la salud de las personas, el cuidado debido del medio ambiente. Yo creo que eso es lo que viene y en eso vamos a estar muy alerta, muy alerta. Lo último que te quiero agregar a propósito de los programas, yo creo que un próximo gobierno debe seguir poniendo el énfasis, además de los temas globales de la agenda pública en materia de legislación, también en políticas públicas concretas que le permitan mejorar la calidad de vida de la gente, ¿ya? En mi distrito, por ejemplo, hay un proyecto muy hermoso que es el Parque Habitable de Ciudad del Niño, que hoy día se ve amenazado por la presión inmobiliaria, ¿ya? Pero también por los sectores de derecha que hoy día gobiernan la municipalidad, que buscan dividir a las comunidades en torno al proyecto. Entonces tenemos que pensar que proyectos como ese se necesitan. ¿Por qué? Porque son pulmones verdes, ¿ya? Permiten, por ejemplo, que la ciudad de Santiago, la zona sur de Santiago, donde existen muchos problemas sociales, la gente pueda tener un parque, pero también vivienda social de altos estándares, ¿ya? Con localización de servicios importantes. Creo que ese es el Chile que queremos seguir construyendo, ¿ya? Y creo que este gobierno en esa materia ha puesto algunos acentos. Y yo quiero relevarlo acá y valorarlo. El esfuerzo que ha hecho el presidente en la compra de ese terreno, pero también el propio ministro Montes. Entonces, tenemos que seguir avanzando en aquello. El plan de emergencia habitacional apunta a eso y yo creo que es muy, 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 muy necesario. Presentamos otro proyecto de ley, el que se llama Barrios Limpios, ¿ya? A propósito de las mafias que hay de la basura, que si tú te fijas, tienen todo el sector del río Mapocho en su momento repleto de escombro y todo, pero también los sectores de los barrios en nuestras poblaciones. Entonces, hay que enfrentar aquello con educación ambiental, con penas también, ¿eh? Porque yo creo que en esto no puede haber impunidad, ¿ya? Y hay que hacer el empeño para que proyectos como el de Ciudad del Niño los podamos tener no solo en la zona sur de Santiago, sino también en otros lugares de la capital y de nuestro país. Diputado Melo, en 30 segundos es su cámara, si quiere decirle algo a su público aquí, a los espectadores de Ecópolis, sobre lo que hemos dicho. Sí, a ver, creo que es importante que toda campaña presidencial piense en el futuro y piense en las futuras generaciones. Ahí debe estar puesto todo nuestro esfuerzo para que podamos llegar a un planeta distinto, un modelo de desarrollo que sea alternativo al que tenemos hoy día, de mera acumulación de riqueza para unos pocos y del extractivismo tan exacerbado que tenemos. Tiene que haber un desarrollo económico equilibrado, con justicia social, justicia ambiental y con crecimiento económico sostenible. Y ese esfuerzo lo podemos hacer. Es posible y creo que en ese esfuerzo nadie sobra. El sector privado, el Estado, la sociedad civil y, por cierto, las comunidades que han luchado históricamente por vivir mucho mejor. Yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer desde el sector sur de Santiago, pero también a lo largo y ancho de nuestro país. Diputado Melo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Habría que hacer políticas públicas, regular, no regular. Creo que hay que regular y hacer políticas públicas que puedan compatibilizar tanto lo social como el progreso. Creo que no se puede no cuidar el medio ambiente, porque si el medio ambiente se echa a perder, ya no tenemos más recursos naturales, no tenemos más agua, no sirve de nada explotarlos. Creo que es necesario buscar un balance. Como poder equilibrarlo está complicado en este momento con todos los temas económicos que tenemos y todo lo demás. No sé, yo creo que hay que regular, hacer políticas públicas que vayan orientadas al medio ambiente. Yo creo que eso es lo que puede ayudar a que podamos equilibrar las cosas, pero en verdad yo creo que estamos al debe nesse sentido. Uma educação das crianças para entenderem a importância disso.
Isso, tanto no Brasil como aqui. Conservação também do meio ambiente é muito importante, as pessoas precisam entender isso. Y eso a través de educación. Bueno, siguiendo con nuestra próxima invitada, le queremos dar la bienvenida a Flavia Verona, directora ejecutiva de la Fundación Terram. Flavia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y queremos, bueno, a propósito de la situación de contingencia, queríamos preguntarte ¿cómo ven desde Fundación Terram lo que pasó el viernes pasado en el requerimiento de inconstitucionalidad que se presentó con la firma de 42 diputadas y diputados y sobre esta agenda de permisología, como le han llamado algunos? Bueno, en principio nos parece fantástico que los diputadas y diputados hayan logrado organizarse y presentar esto al Tribunal Constitucional. Era un escenario bien incierto, pero evidentemente el poder o el haber logrado esa cantidad de firmas significa, digamos, que hay una preocupación en el Parlamento, significa efectivamente que este es un proyecto de ley nefasto y que representa un retroceso ambiental, y en ese sentido que los parlamentarios han comprendido esto y por lo tanto nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestro reconocimiento por ese trabajo, porque fue súper intenso, sabemos, el lograr esa firma en un escenario de muy corto plazo para impugnar algo que a todas vistas significa retrocesos en materia ambiental. ¿Y creen que hay alguna posibilidad de que un proyecto como ese no avance? Y sobre esa necesidad, ¿cómo ven, digamos, la necesidad que aparece dentro del Ejecutivo de modernizar? ¿Estaba en esa lógica este proyecto? Yo no creo que el Ejecutivo esté modernizando nada. Yo creo que el Ejecutivo está haciendo fast track o procesos rápidos, que es distinto a la modernización. Si uno quisiera hacer modernización, y nosotros se lo hemos planteado a varios ministros, una cosa muy relevante hoy día en modernización es transparencia. ¿Ya? Hoy día los servicios públicos en Chile no tienen transparencia, cuesta mucho obtener la información. Nosotros tenemos una gran experiencia en solicitar información a través de la ley, y cómo vemos que Subpesca, Cernapesca, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en fin, a veces la dan y a veces la niegan. CONAF. Entonces, varias veces hemos planteado que lo que necesitamos es una suerte de sitio web, así como el que el ministro Grau dice que va a ser para los permisos, pero donde estén todos los servicios públicos con competencia ambiental y uno pueda mirar lo que está pasando. Nosotros nos hemos enfocado en salmonicultura, pero sin duda hay un montón de otros temas en los cuales uno debería poder saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la legislación vigente, si las instituciones públicas están fiscalizando o no están fiscalizando, en fin. Hacia allá quiero ir. Justamente que pensando un poco en el año electoral, tenemos parlamentarias, tenemos presidenciales este año. ¿Cómo desde tu visión, Flavia, y desde Fundación Terram y quizá desde la vocación permanente que tienen las organizaciones ambientales en Chile, son distintas, algunas son más territoriales, otras son más de investigación, ¿cierto? Se conectan con otros grupos académicos, etcétera. ¿Cómo ven esta disyuntiva entre el crecimiento económico, lo que se plantea, lo que las personas escuchan a diario, y la sostenibilidad en un escenario de crisis climática, la protección, a propósito de lo que pasó con este proyecto de permisos sectoriales, etcétera? ¿Cómo ven este año? ¿Cómo ven el escenario político? A ver, primero estamos en un mundo complejo y en un escenario mundial súper complejo, cruzado por guerra, además, por un presidente de Estados Unidos que un día dice una cosa y otro día dice otra. Por lo tanto, eso genera ciertos movimientos. Por otra parte, evidentemente estamos viviendo una crisis climática ya a niveles dramáticos, lo señalan todos los informes, digamos, del IPCC y también, digamos, de otras instituciones multilaterales e internacionales, en fin. Entonces, ese es nuestro escenario mundial. Y cuando venimos a Chile, tenemos un país que de alguna manera
se propone exportar y exportar y exportar y exportar y exportar a costa de cualquier cosa, a costa de la destrucción de los territorios, a costa de la contaminación, a costa de la vida y la calidad de vida de las personas que ahí hay. Y en ese sentido, nuestra percepción es que tenemos autoridad, en general hemos tenido, pero particularmente en esta administración, tenemos autoridades que no entienden la importancia que tiene el territorio para la economía local, para el mantenimiento de los ecosistemas y, en fin, y para paliar los efectos, de alguna manera, con los chicos que somos como país, de la crisis climática. Entonces, a este gobierno no le importa talar bosque, no le importa aprobar proyectos de hidrógeno verde, plantas desaladoras, y yo creo que en ese sentido hemos estado viviendo una suerte de desregulación por una, quiero creer, incomprensión de la relación que hay entre el territorio, los ecosistemas, la gente que ahí habita y la economía. Entonces, lo que hemos visto durante estos años es el promover grandes enclaves productivos, ¿ya? Pero no, yo no diría que eso es un desarrollo económico ni sostenible ni sustentable. Por lo tanto, las próximas autoridades tienen el desafío, sobre todo los parlamentarios, de poder instalar una agenda que sea un poco más acorde con lo que en realidad pasa en el país y no con los grandes sectores productivos. Si la necesidad hoy día de ir más allá, un poco a propósito de lo que también le preguntábamos al diputado Melo anteriormente, ¿cómo entrar en el lenguaje común, ¿no? de las y los votantes este año, pensando un poco en lo que menciona, y cuando hay solo una cosa lineal con respecto al crecimiento más allá del 2% y todos presionen, y es como, y algunos, y hemos escuchado algunas cosas diciendo que como que deberíamos alcanzar cierto desarrollo si solo se crece, y en base un poco a lo que tú mencionas, hay una idea, parece como en paralelo, sobre cómo eventualmente los territorios se desarrollan, cómo podrían sostener la vida, etc. ¿Crees tú que hay también alguna especie como de necesidad hoy día por instalar estos temas que tengan que ver como más bien como con la protección de la vida en relación a ese crecimiento económico? Porque es desafiante, ¿no? La gente dice, bueno, pero no podemos crecer y si no crecemos, ¿cómo vamos a alcanzar el...? Entonces parece que es lo mismo que escucháramos hace 30 años, ¿no? Como la famosa economía verde de los 90, etcétera. Lo primero que yo creo que hay que reconocer es que lo que se ha instalado es lo que históricamente en el mundo ambiental hemos llamado la doctrina Frey, que es la que instaló el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle cuando señaló que ningún proyecto de inversión se detendría por consideraciones ambientales. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Lamentablemente, muchas organizaciones, muchas comunidades locales con sensibilidad ambiental apoyaron y votaron por este gobierno, porque iba a ser el primer gobierno ecologista de Chile. Y nos quedamos esperando en una suerte de pausa que yo creo que ha sido nefasta, porque la gente dijo, bueno, está difícil, no tienen parlamento, esperemos, y cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, tal vez ha sido un poco tarde. Pero hoy día la gente se está articulando, lo vemos con el esfuerzo que hicieron recién los diputados, pero también si uno ve en redes sociales, hoy día las comunidades, las organizaciones están cada vez más activas, levantando sus problemáticas. La zona de sacrificio, para poner un ejemplo, ícono de este gobierno, que vamos a terminar con la zona de sacrificio, no ha pasado nada, absolutamente nada, y es cosa que le vayan a preguntar a la gente allá. Entonces yo creo que tenemos la esperanza y la posibilidad de ir juntando organizaciones, sensibilidades, para mirar hacia adelante con otra perspectiva, para de alguna manera sensibilizar a autoridades
y frenar, porque yo creo que lo que se viene es, y lo que hemos estado haciendo, sobre todo las organizaciones que trabajamos más en política pública, pero también organizaciones territoriales, es frenar la desregulación ambiental, es frenar el retroceso. Yo creo que hoy día la agenda debería consistir en que las empresas respeten la ley, que haya transparencia en el Estado. Son cosas súper básicas, pero estamos como en una situación tan grave que hoy día necesitamos armar una agenda como de mínimo. Y en relación al empleo, bueno, necesitamos cifras. Yo creo que nadie en el mundo ambiental quiere que la gente, uno, se quede sin empleo. Dos, podemos generar otros tipos de empleo, empleos de calidad asociados a un montón de actividades que tienen que ver con la conservación de los territorios, turismo, hotelería, senderismo, en fin, no sabemos cuántos números de trabajo se pueden dar ahí, pero tampoco ha habido nunca una voluntad desde los gobiernos de levantar los números para que hagamos estimaciones, para que digamos por dónde le apuntamos. En temas de reforestación hay una cantidad de mano de obra que se puede ocupar. También no hay en ese sentido, uno no ve que haya una voluntad desde las autoridades de decir, oye, levantemos números, veamos para reorientar el empleo hacia cosas que sean más sostenibles. Y eso es lo que nos hace falta profundamente. Y en esa eventualidad, antes de ir a lo que quiero abordar, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pasó también la semana pasada, pero sobre esa base, que era un poco lo que estábamos hablando también con el diputado anteriormente, asoma, parece, la necesidad de un proyecto alternativo de desarrollo, porque con un modelo actual y frente a todo lo que estamos viendo y el estancamiento también, según los economistas del crecimiento, pareciera que el modelo tal como está ya no da, hay que presentar nuevos modelos alternativos, algo que quizá hace 15 años lo leíamos, hace 10 años lo leíamos y parecía casi como una utopía, ¿no? Y nadie quiere hacerse cargo porque no tenemos todavía una presentación de modelo alternativo, pero las comunidades también hablan por sí solas, están formas distintas de desarrollarnos, de mirar esto más allá de los índices económicos. O sea, siempre que el mundo ambiental habla, digamos, de conservar, de proteger, de calidad de vida de las personas, economías locales, viene la contraparte y te dice, bueno, pero el país tiene que funcionar, el desarrollo, qué sé yo. Y es difícil construir un modelo de desarrollo cuando tú no tienes la posibilidad real de tener los números, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos, cifras. Y este gobierno por lo menos no ha querido hacerlo. Cifras para poder reorientar. Uno puede hacer estudios de cosas acotadas, pero no de un país entero, cómo empieza a transitar hacia otro modelo o hacia otra forma de economía, ¿no? Pero sí se necesita hablar de esto, pensarlo, ver qué cosas tenemos, qué cosas no tenemos, dónde hay que presionar para tenerla. En fin, yo creo que aquí hay un tremendo campo en el cual, digamos, deberían abrirse los debates de aquí a las presidenciales, pero probablemente después también. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos aprobado la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se va a implementar esa ley? ¿Con qué plata? ¿Con qué empleo? Porque finalmente, es un tema que nosotros trabajamos hace años en Terra, el tema de las áreas protegidas, tiene una brecha de financiamiento, faltan guardaparques, falta financiamiento, falta. Por lo tanto, cuando tú miras un gobierno que le da, por ser ecologista, aprueba unas áreas protegidas, pero no le pone plata a las cosas, o habla de transición ecológica justa, pero ¿dónde está la plata para hacer la transición ecológica justa? Entonces yo creo que abrimos un espacio en que, claro, una cosa es el título y otra cosa es la letra de las cosas, y aquí, bueno, evidentemente en este y en otros gobiernos lo que siempre ha faltado es como el peso real a el territorio. Y termino con una cosa. Hoy día en la mañana leía que acaba de salir un informe mundial, no alcancé a buscarlo, que da cuenta de la relación entre el narcotráfico y la destrucción del medio ambiente.
¿ya? Es así como tenemos las islas de plástico, toda la cantidad de ropa que han llevado al desierto de Atacama, también tenemos la deforestación asociada al narcotráfico. Entonces, basta con tratar de integrar un poquito las cosas que están pasando en el mundo para darse cuenta que también pasan en Chile y para darse cuenta de que medio ambiente no es cuidar los pajaritos, es mucho más allá que eso. Que es precisamente lo que hacemos en este programa, ¿no? Que finalmente la crisis ambiental también es política. Y bueno, podríamos estar hablando, yo creo que ahí hay muchas cosas que decir con respecto a eso, pero la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente da un dictamen. Ahí quiero preguntarte algunas cosas sobre eso y da un alcance directo sobre las obligaciones estatales que tienen los derechos humanos, ¿no? Pero frente a este evento, o sea, a la asumida, porque eso también parte de la ONU, ¿cierto? Y la conferencia de las partes, etcétera, la mirada sobre la crisis climática, etcétera, y queríamos preguntarte ahí, ¿cómo están viendo eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa para Chile este nuevo, como... Es un llamado, ¿no? A decir, bueno... Es más que un llamado, es una obligación. Primero porque esta opinión que se llama opinión consultiva, la hacen dos países, Chile y Colombia. Por lo tanto, no nos podemos desligar diciendo, no, fue otro país el que preguntó. Fuimos nosotros los que preguntamos, y eso ya es interesante. Segundo, después de recibir a mucha gente, académicos, qué sé yo, la Corte Interamericana emite un pronunciamiento y en él señala como asevera la existencia de la crisis climática y asociado a ello acciones que se tienen que tomar los estados. Y por lo tanto, en ese sentido, es un pronunciamiento que va a tener relevancia o tiene relevancia a nivel mundial, no solo latinoamericano. Y hace varias cosas, o sea, reconoce el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos, reconoce el derecho a un medio ambiente sano y a un clima sano, que es muy importante, y además vincula todo lo que tiene que ver con transparencia, derechos de acceso, en fin, que está un poco en el acuerdo de Escazú, también lo hace presente en este pronunciamiento y por lo tanto todo eso cobra mayor fuerza. Pero además reconoce los derechos de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo diría que yo no soy abogada, pero se abre un espectro de cosas en las cuales vamos a estar hablando, pero también seguramente se van a presentar procesos judiciales, porque si los estados no operan de acuerdo a este pronunciamiento, que siempre uno tiene que entender que los pronunciamientos internacionales son pausados, son en la medida de lo posible, qué sé yo, pero sobre ciertas situaciones claves yo creo que se abren espacios muy nítidos. Por ejemplo, son el sacrificio Puchuncaví Quintero, o sea, hay una clara violación de los derechos humanos, hay una clara, digamos, por así decirlo, no se está respetando el derecho al medio ambiente sano ni al clima sano, se ha perdido tanto en el mar como en la tierra, la vegetación, la flora, los animales, las plantas, todo ha estado afectado en ese espacio, los suelos, la salud de las personas. Por lo tanto, hay casos en Chile que son emblemáticos y que probablemente van a ser recogidos para llevar adelante, no sé si desde un inicio de litigios, pero sí de alguna manera impulsar cambios sustantivos a través de este pronunciamiento, digamos, porque obliga al Estado a hacer cosas. Y eso nos parece que es súper interesante. Y bueno, pensando un poco en el tiempo que nos queda, nos gustaría preguntarte, Flavia, ¿cuál es la mirada que tienen con respecto a las próximas elecciones? Estamos hablando de parlamentarias, cosas que se deciden a nivel legislativo, ¿cierto? Súper importante. También está lo presidencial. ¿Cómo ven la agenda? En este caso, podríamos hablar de los candidatos y las candidatas que ustedes estimen, ¿no? Hoy día de verdad no vamos a pautear eso. Y sobre eso,
¿Qué asoma con respecto a lo que ya estamos hablando, ¿no? Como hay paralelismos también en estas presentaciones, ¿no? Sobre una parte el medio ambiente y por otra parte el crecimiento económico y el empuje y el extractivismo y los modelos tal como los conocemos hoy día. Asoman cosas distintas, asoman cosas que se acerquen un poco a lo que ha estado planteando su fundación, o es un poco más de lo mismo y hay que seguir trabajando fuertemente con algunos puntos, con algunos candidatos y candidatos que tienen algunas visiones más cercanas, digamos. Yo creo que es un poco temprano todavía para tener una opinión como clara. Lo que puedo decir es, bueno, que a raíz de las primarias revisamos los programas que estaban en el CERVEL, más las temáticas ambientales o los dichos ambientales de Matei, Kass y Kaiser, y la verdad es que lo que uno ve es que no tienen ni idea de medio ambiente. Nadie, o sea, aquí nadie. Y hay como dos formas de hacerlo. Uno diría, ya, en el grupo más de derecha, no les interesa, lo ven poco y además ven a las organizaciones ambientales como ecoterroristas o algo así. Y en el mundo, por así decirlo, progresismo, concertación, no sé cómo se llama, teníamos 3 precandidatos, candidatos, digamos, a las primarias, candidatos a las primarias, muy desarrollistas, muy pro hidrógeno verde, desaladoras, extractivistas, qué sé yo, todos vestidos bastante de verde, pero sin entender nada. Y la candidata Jara, que la verdad su programa decía súper poco, pero decía una cosa que a mí me llamó la atención, que era la necesidad de construir una relación entre los seres humanos y la naturaleza. Eran 3 líneas, nada más. No había más programas ni más acciones. Ya. Yo creo que a partir de eso, de lo que ella dijo, más, por supuesto, ella va a tener que integrar a los otros candidatos o ex candidatos que fueron a las primarias, va a ver que van a tener que construir un programa. Ahora, estos programas son súper complejos porque no es solo la relación sociedad-naturaleza, no es solo medio ambiente, está minería, está pesca, está el sector forestal, está salmonicultura, está energía, y todos tienen componentes ambientales y todos de alguna manera están mirando mucho o estaban mirando mucho un tema de desarrollo acelerado y cómo arrasamos con el medio ambiente para facilitar la inversión y de alguna manera con eso solucionar los problemas del país. Yo creo que hay que darle una vuelta y un pensamiento un poco más profundo a las cosas, y en ese sentido pienso que tal vez trabajar con grupos parlamentarios o que hayan parlamentarios que se interesen puede ser más viable que en las propias candidaturas presidenciales, pero la verdad es algo que tendremos que ver, digamos, en un futuro próximo. Y para ir un poco cerrando, entonces, lo que entendemos desde esta parte, digamos, de como pensando un poco que ya, si bien es cierto, es muy reciente todo, ¿no? Se están armando recién los programas, etcétera. ¿Qué podríamos esperar entonces de, por ejemplo, proyectos como, no sé, como el que acabamos de tener ahora, el proyecto de permisos sectoriales, etcétera, de lo que le queda al gobierno? ¿Habrá alguna señal? ¿Ustedes creen que, como desde la mirada, digamos, de la experiencia y ya, digamos, está terminando el gobierno, qué cosas le quedarán por hacer al gobierno como para terminar, digamos, en esta parte, como con esta agenda ambiental, de lo bueno y lo malo, digo, ¿no? Como pensando un poco en la proyección, en lo que pasó ahora con esta presentación, este requerimiento de inconstitucionalidad, y más los otros proyectos. ¿Cómo se viene el cierre del gobierno, creen ustedes, en materia ambiental? ¿Hay alguna esperanza de que se acerque un poco a lo que a lo que se prometió al principio? ¿Va a seguir en la misma lógica? Yo creo que el gobierno va a seguir en la misma lógica. No creo que haya ningún, por así decirlo, gesto ambiental. Uno, lo que ha hecho el gobierno es
seguir una agenda que está en el pacto fiscal, no está en su programa de gobierno, sino que una vez que fracasa la reforma tributaria, el ministro Marcel levanta este pacto fiscal y ahí impulsa 3 proyectos de ley en materia ambiental: reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, y la ley de permisos o de autorizaciones sectoriales que recién se aprobó. En el caso de la administración del borde costero y concesiones marítimas es una trampa horrible, porque este es un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados en Piñera 1, ¿ya? Y de ahí quedó durmiendo y este gobierno le metió indicaciones y ha estado medio durmiendo porque a nadie le gusta el proyecto de ley, porque lo que hace es llevarse las concesiones marítimas, que son distintas de las acuícolas, desde defensa a bienes nacionales, ¿ya? Y con eso, en teoría, se acelerarían la entrega de concesiones para desaladoras, para un montón de actividades que se desarrollan en la costa. Y luego está la reforma al CIA, que el propio ministro Marcel la desahució. Cuando hay una entrevista no hace mucho y le preguntan cuáles son los proyectos de ley para el último tramo del gobierno, y dice, no, ya no vamos a ir con la reforma del CIA. Pero lo que no dice el ministro es que hicieron una modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que lo aprobó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidida por la ministra Roja, y que lo que hace, esto es bien técnico, pero en el fondo modifica umbrales y tipología de proyectos. ¿Qué quiere decir con eso? Y que ya lo han estado difundiendo organizaciones también, es que, por ejemplo, los 3 data centers que se pretenden instalar en la metropolitana no van a ser nunca evaluados ambientalmente. Entonces, lo que hace es que le flexibiliza la norma a través de un reglamento y no de la ley. Entonces está logrando el objetivo que él quería igual. Y los data centers no son pequeña empresa, digamos, no estamos hablando, o sea, la mayoría son los data centers son unas cosas horrorosas. Primero porque son muy altos en consumo de energía, ocupan un espacio territorial grande, son muy altos en consumo de agua, pero además son enclaves que van a estar seguramente rodeados con guardias armados y un montón de cosas en comunas de la región metropolitana. No la van a poner en la de esa, pobre, ¿ya? Y por lo tanto están ocupando un territorio y un espacio donde la gente no va a poder ocupar, digamos, más allá de la exigencia en agua y energía, que evidentemente, dependiendo de las dimensiones, son muy, muy altas. O sea, se vuelve a cumplir esto como de que el Estado empieza como a no cumplir su deber, que es indelegable, ¿no? Como su tercera parte, que es proteger, prevenir, lo hace ex ante, ¿no? A propósito un poco de lo que pasó en de sectoriales. O sea, se vuelve a cumplir esto de que se está desvistiendo de alguna manera la institucionalidad ambiental. Nuestra visión es que sí, que se está desvistiendo la institucionalidad ambiental. De hecho, cuando partió este gobierno, nosotros como Fundación Terram hacemos un documento que se llama el balance ambiental, ¿ya? Y el balance ambiental del año 2022 se llamaba, entre signos de interrogación, las apuestas del gobierno ecologista, porque todavía no sabíamos para dónde íbamos. La del 2023 se llamaba Lleve su Chile Verde, era como Chile en venta. Sí. Y el último, que es el del 2024, se llamaba Con permiso para destruir, ¿ya? Esos eran los títulos, que siempre le ponemos títulos llamativos, justamente porque reflejan lo que estamos viendo. Todavía no sabemos cómo se va a llamar el del 2025, pero sin duda hemos estado ante un retroceso y una destrucción, yo diría, de los logros ambientales que le han costado a mucha gente mucho trabajo, mucho esfuerzo, desde gente que ha trabajado, no sé, sensibilizando, como hablábamos antes, como la Adriana Hoffman, con Defensores del Bosque Chileno, ONGs que ya no existen, hasta las comunidades locales, territoriales, que han levantado sus temas. Entonces, lo que está pasando es muy preocupante, es alarmante, es feo además, en el sentido de que te genera una sensación de
de impunidad y también de indolencia de parte de las autoridades, que va generando frustración y desencanto, y por lo tanto en este escenario, como yo diría, como revuelto, en que estamos complejo y cambiante, uno no sabe mucho lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que las organizaciones ambientales, las comunidades locales, vamos a seguir luchando por lo menos mantener lo que tenemos. Ojalá podamos avanzar algo. Ahí quiero ir para ir cerrando. En esta parte le damos 30 segundos a nuestras invitados para que hablen en esa cámara que es la tuya. Si quieres dar algún mensaje para, bueno, toda la gente que te sigue y los seguidores de este programa y también de Fundación Terram, sobre este tema, lo que quieras. 30 segundos. Bueno, básicamente señalar que nos preocupa el futuro del país. Nosotros trabajamos promoviendo políticas públicas en temas ambientales y hoy día nos preocupa mucho, digamos, esta inacción que hay por parte de las autoridades, la falta de transparencia e información, y en ese sentido los instamos a seguirnos, a mirar nuestros documentos, que a veces son un poco duros, son técnicos, pero que están dando cuenta de la ausencia de políticas públicas en temas ambientales o de los retrocesos en estos temas. Y bueno, eso, visitar la página web, nuestras redes sociales y ahí estamos, pues. Muchas gracias, Flavia Legrona, por acompañarnos hoy día. Gracias. Sí, los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Ciudadano y de Ecópolis, y nos vemos en un próximo capítulo de Ecópolis.